Y bien, ya que estamos en el bloque de internacionales, aprovechamos que ha respondido a nuestra llamada telefónica, como siempre, anuente a los medios de prensa, el licenciado Cristian Castillo. Él es analista en el tema político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, INUSAC. Licenciado Castillo, qué gusto saludarlo. Tenga usted la mejor de las tardes y gracias por estar con nosotros. Es un honor, doctor Anleu, qué gusto también poder saludar a la audiencia de Radio Punto y a su servicio, doctor Anleu. Licenciado Castillo, en un principio quisiéramos que usted nos hiciera una lectura del análisis que hace precisamente sobre las elecciones en Estados Unidos de América, dentro de lo que es el impacto o la consecuencia que eso pueda tener para países como el nuestro. Bueno, en primer lugar, se llega a unas elecciones generales en Estados Unidos después de 2 gobiernos demócratas y con una probabilidad alta de que se dé por primera vez en la historia una ruptura del movimiento pendular entre demócratas y republicanos de 2 periodos consecutivos al frente de la Casa Blanca. Estaríamos ante la posibilidad de que si gana la candidata demócrata, los demócratas estarían por primera vez durante 3 periodos al frente del gobierno norteamericano. Por otro lado, otro de los rasgos importantes de esta elección es que se llegan a estas elecciones con 2 candidatos que más que simpatías generan antipatías, y que pareciera que en ambos bandos el movimiento al voto, la decisión del voto está fuertemente permeada por un antivoto. Es decir, los más radicales votantes de Hillary Clinton son anti-Trump y los más radicales votantes de Trump son anti-Clinton. En ese sentido, pareciera que la competencia es de impopularidad y no necesariamente de liderazgo y de, obviamente, aceptación y credibilidad de alguien que le tocará dirigir los destinos de Estados Unidos durante los próximos años. Y el tercer rasgo que me parece fundamental de estas elecciones es obviamente que quien pierde en toda esta dinámica que ha habido en la campaña de ambos candidatos ha sido la credibilidad de los partidos históricos, principalmente el Partido Liberal. Vimos a lo largo de la campaña liberales desconociendo a su candidato. Igualmente vimos liberales y financistas del Partido Liberal retirándole el apoyo a Donald Trump, y pareciera que el Partido Liberal pasa por uno de sus momentos más difíciles, y obviamente veremos si eso hace tambalear el sistema bipartidista norteamericano. Ya en lo práctico del día de hoy de las elecciones generales, pues pareciera que una de las constantes es la participación, que esta es una constante también en América Latina, que la gente sí está saliendo a votar. Veremos los resultados al final, quién de los dos sale triunfante. Sin embargo, para el caso guatemalteco, independientemente de quién gane las elecciones el día de hoy, lo que tendremos es una continuidad del plan para la prosperidad para el Triángulo Norte. Hay que ser muy claros y contundentes al definir que este plan es un plan de política de Estado norteamericano. No importa quién gane las elecciones, si los demócratas o los republicanos el día de hoy, esa directriz de política internacional para los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, que nos hemos convertido en una amenaza a la seguridad regional, no va a variar, no importando quién sea el que triunfe en las elecciones del día de hoy. Y esto también me parece debe ser entendido por aquellos que esperan que si ganara Trump pudieran, por ejemplo, haber cambios en la embajada norteamericana y de pronto ser retirado del país el señor Todd Robinson. Esto tampoco sucede, toda vez que la carrera diplomática en Estados Unidos sí funciona, es respetada, y seguramente tanto el plan para la prosperidad, el señor Todd Robinson y los apoyos que la embajada de Estados Unidos ha dado en Guatemala a temas como el combate contra la corrupción y la impunidad seguirán de manera intacta, y eso en gran medida pues creo va a beneficiar a algunos sectores en el país, y obviamente pone nerviosos a otros en el país, doctor Anleu. Interesante, licenciado Castillo. Ahora, hablando sobre otro tema que es crucial en este momento, que también se refiere a elecciones, ¿cuál es su punto de vista sobre la elección en el Congreso de la República, donde está ocurriendo algo muy raro? Por ejemplo, sale un candidato, Oscar Chinchilla, quien en sus primeras declaraciones dice que no conoce ni quién lo va a acompañar en la planilla. Es un candidato que para algunos es sacado de la manga prácticamente y que obedece, dicen, a intereses del partido líder, del Partido Patriota y fuerzas que fueron desplazadas a raíz del movimiento de abril del año pasado.
¿Qué lectura le da usted a esta elección, que también es muy importante? Evidentemente, doctor Anleu, la elección en el Congreso de la República es una elección que ya está rozando en temas de falta de capacidad de consenso. Hemos visto que el presidente Taracena ya se encaprichó con su reelección, digamos, pareciera que él ya es un capricho de él ganar la reelección y continuar un año más al frente de la Junta Directiva, toda vez que este prácticamente sería el segundo candidato fuerte, digamos, que puede disputarle la presidencia y del cual pareciera que no, precisamente se hacen este tipo de señalamientos. Lo primero que hay que reflexionar es que lo que tenemos es lo que hay, doctor Anleu. Los 158 que fueron electos son los únicos de entre los cuales se puede elegir, y yo me atrevería a decir que hay muy poco bueno que pueda digamos, responder en este momento a las demandas del país y que responda y represente efectivamente a los ciudadanos dignos de Guatemala. Teniendo en cuenta que la elección es una elección dentro de los que hay, lo que hemos visto es que el presidente Taracena, la estrategia comunicacional ha sido que si no es él, el Congreso se cae y el país no va a avanzar. Salió una primera planilla que de hecho él la denominó la narcoplanilla, en donde su principal oponente era Oliverio García Rodas, quien declina su participación. Y vemos ahora esta nueva intentona, digamos, de una oposición que también deja dudas. El planteamiento acá es, hay un indicio real de que la correlación de fuerzas en el Congreso de la República cambió, y cambió en contra del presidente Taracena. Me parece que la decisión errónea que ha habido en esta elección es que la Unidad Nacional de la Esperanza no ha sabido leer que el candidato Taracena se ha convertido en el candidato de la polarización. Entonces, cualquiera que salga va a salir precisamente como una opción para no votar por Mario Taracena. Y entonces, cuando la Unidad Nacional de la Esperanza no cambia a su candidato de polarización, vemos que una de dos, o es un capricho del presidente Taracena, o la Unidad Nacional de la Esperanza está empezando a quedarse aislada en las correlaciones de fuerza. Lo que se rumora para el día de hoy, que ha sido ya constatado por varias bancadas, no solamente por el FCN Nación, es precisamente que tienen una alianza que pudiera tener entre 100 y 102 votos para llevar al diputado Chinchilla a la presidencia. El mensaje es claro: no quieren a Taracena al frente del Congreso precisamente porque las antipatías se ganan, y en este caso la Junta Directiva y la Presidencia también se gana, pero con votos, y la correlación de fuerzas no está en este momento del lado del presidente Taracena. Ahora, licenciado Castillo, ¿qué de cierto habría sobre rumores que indican que de ganar en la planilla del diputado Chinchilla, pues tendría un enorme componente como para torpedear las reformas constitucionales? Algunos van mucho más allá, dicen que se estaría haciendo una alianza para favorecer a los que actualmente se encuentran detenidos por el caso La Línea, cooptación del Estado, bufete de la impunidad y para usted de contar. Otros más dicen que serviría para repartirse esa piñata que se llama Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, y otros van mucho más allá, que desde el Congreso en una relación de fuerzas con la Corte Suprema de Justicia, pues estarían ellos tratando de torpedear el trabajo de la fiscal Tel Maldana y del embajador norteamericano Todd Robinson. Son rumores, ¿verdad? Pero evidentemente cada una de las hipótesis que está planteado, doctor Anleu, y que se escuchan tanto en correríos como también en redes sociales, tienen algo de realidad y algo de falacia. Y empezaría con el tema del presupuesto. Me parece que el negocio del presupuesto, que es efectivamente el negocio de los diputados, porque es en la definición en la distribución de los recursos del presupuesto y en la definición del listado geográfico de obras, en donde hay una especie de pago a la inversión de campaña que los lleva a estar en las curules. Y obviamente en ese caso quien tiene la sartén por el mango es la Unidad Nacional de la Esperanza, que ha afirmado que el próximo jueves entregarán el dictamen del presupuesto del año 2017. ¿Y por qué la UNE tiene esa potestad? Porque la UNE es la que preside la Comisión de Finanzas.
En ese sentido, ese dictamen puede en gran medida tener tres condicionantes. La primera, que le reduzcan el techo del presupuesto al Ejecutivo, que es el mayor ejecutor de ese presupuesto. Más del 90% de ese presupuesto va a unidades ejecutoras del gobierno central. Y entonces lo que veríamos en esa reducción del techo presupuestario es que se le reduce su proyección de inversión y su proyección de gasto para el próximo año al presidente Morales y a su gabinete. El otro elemento es que hay ya señalamientos de incapacidad de ejecución, y entonces, como no ejecutaron en el 2016, pareciera que también eso va a ir amarrado con la reducción del techo presupuestario para el año entrante. Y el tercer elemento con el tema presupuestal es que obviamente la aprobación de ese presupuesto sería el siguiente gran reto de la alianza que hoy llevaría a Chinchilla presuntamente a la presidencia del Congreso de la República. Es decir, si la alianza solamente es para llevar al presidente, al diputado Chinchilla a la presidencia, el reto inmediato posterior sería la votación por el presupuesto del año 2017. En el otro tema, en el tema de la justicia, me parece que los avances que se han tenido tanto en el Ministerio Público como en la persecución de crímenes, principalmente de corrupción de altos funcionarios en el Estado, ha avanzado a tal punto que es difícil creer que pueda haber una reversión. Los riesgos, además, están relativamente reducidos cuando escuchamos el planteamiento de, por ejemplo, del artículo 141 de la Constitución y la independencia de poderes. Independientemente de quien gane la Junta Directiva el día de hoy, existe la independencia de poderes, la no subordinación de poderes, y obviamente, no importando que haya una alianza de varios partidos en el Congreso, no se puede traspolar esa alianza como una influencia o una dominación directa hacia el organismo judicial, y eso pues desmitificaría esa hipótesis de que podría haber ahí un intento para poder cambiar la correlación de fuerzas de la persecución de los grandes casos emblemáticos de corrupción en el país. Y la tercera hipótesis, que me parece tal vez la más descabellada, porque ya sufrió un gran revés, es la hipótesis de que una entente en el Congreso de la República pudiera expulsar al embajador Robinson, o pudiera en alguna medida, digamos, limitar la capacidad de acción de la fiscal general, que dicho sea de paso, el Ministerio Público goza de autonomía. Y el revés lo reciben en el intento del diputado Linares, precisamente de solicitarle al gobierno norteamericano de que haya una reprimenda o inclusive sea retirado del país el embajador Robinson. Esa intentona logra solamente 27 votos, y una estrategia de esa naturaleza con digamos, más votos pudiera generar condiciones en las que el mismo embajador Robinson dijo que les gustaría ver a varios diputados en la cárcel para que aprendan. Entonces, las condiciones del país me parece que no dan para que se hagan estos ensayos o para que esas lecturas conspirativas o esas estrategias de conspiración puedan llegar a tener frutos. Lo que me parece acá es que hay un apoyo irrestricto de la opinión pública a lo bueno que hizo el diputado Mario Taracena, que eso hay que reconocerlo. El legado del diputado Taracena es un legado importante de este primer año de la octava legislatura, tal vez el mejor año del Congreso en los últimos 10, 15 años. Y obviamente las estrategias que ha impulsado el diputado Taracena, hasta esta de decir que se va a recluir en un hospital por quebrantos de salud y no va a asistir a la elección de la presidencia, lo que hacen es restarle el valor al buen legado que ha hecho, al buen trabajo que ha hecho al frente de la Junta Directiva el diputado Taracena en este primer año, y al final pasar a la historia como eso, como alguien que se encaprichó con el poder y que ante la mala correlación de fuerzas pues optó por este tipo de estrategias, que fue romper el quórum en la Junta Directiva y ahora pues utilizar el tema de la salud como un posible, no sé si la estrategia va a llegar al punto de que nuevamente se rompa el quórum y que no haya elección el día de hoy. Interesante. Otro tema que se me quedó en el tintero, licenciado Castillo, es precisamente sobre la discusión de la aprobación de una iniciativa del gobierno para que comience a funcionar la terminal de contenedores Quetzal, que pues algunos que le dan lectura a esto en tiempos pasados dirían para cualquier otra legislatura anterior sería el negocio de fin de año, para esta, claro, quién sabe. Efectivamente, el caso TCQ es un caso controversial, es uno de los temas inmediatos sobre los cuales el Congreso debe decidir. La ley de competencias, TCQ y el presupuesto 2017 son los grandes temas
inmediatos sobre los cuales el Congreso debe tomar decisiones. Y aquí tal vez una reflexión que debe ser categórica. Hay dos escenarios. El primero es, si gana Mario Taracena, con el nivel de polarización al cual ha llevado el Congreso de la República, puede en alguna medida perder apoyos para que la dinámica del Congreso tenga la misma motricidad de este año 2016. Es decir, que al final del año entrante, en un segundo año de su presidencia, ya no tenga la capacidad de generar correlaciones favorables para la aprobación de leyes e impulsar este tipo de temas. El otro escenario es que si gana el diputado Chinchilla, la alianza solamente sea para llevarlo a la presidencia y que después la alianza se rompa, que tengamos un Congreso hiperfragmentado durante el año 2017 y que tengamos un año tan improductivo como el segundo año de la séptima legislatura, cuando estuvo al frente de la Junta Directiva el hoy preso exdiputado Pedro Muades. Entonces, me parece que la reflexión de fondo es nosotros como ciudadanos no podemos incidir en esa elección, porque según el artículo 168 de la Constitución, es la elección de la Junta Directiva y del presidente del Congreso de la República es una prerrogativa, es un derecho de los diputados, independientemente de las simpatías o antipatías que tenga en la opinión pública quienes estén compitiendo para el cargo. Entonces, esto me lleva a la reflexión de que los diputados deben ser responsables de a quién eligen como presidente, porque primero ellos son los únicos que tienen la posibilidad de votar y después ellos son los directamente implicados en las correlaciones de fuerzas favorables o negativas que pueda tener la Junta Directiva en el año entrante. Sería intolerable y sería una pérdida para la sociedad guatemalteca y para el país en su conjunto si tenemos un Congreso que baje revoluciones o que inclusive se paralice, porque hay demasiados temas de país que no pueden esperar, hay demasiados temas de país que están en la agenda inmediata y obviamente la posibilidad de hacer negocios o de funcionar de manera corrupta como lo habían hecho otras legislaturas en este momento es muy difícil por el nivel de fiscalización que hay de la sociedad guatemalteca, de la ciudadanía y obviamente de los medios de comunicación, doctor Anleu. Ya para concluir, licenciado Castillo, usted dijo algo muy cierto. Nosotros los ciudadanos no podemos incidir en la elección de la Junta Directiva del Congreso. Ahora, ¿el presidente de la República puede incidir? Y luego este cuestionamiento, esta pregunta, por cuanto se dice que el presidente se reunió con diputados en la finca Santo Tomás, en casa presidencial, y está plenamente documentado. ¿Es como para armar un escándalo esto que está ocurriendo? Bueno, me parece que es más escandalosa la injerencia de la llamada que le hiciera Jimmy Morales al presidente de la Comisión de Finanzas para exigirle que el dictamen saliera en un tiempo específico. Ahí sí hay una injerencia. Y ahí sí habían condicionantes suficientes como para que el diputado Jairo Flores interpusiera una denuncia y se solicitara el retiro del antejuicio, precisamente porque la injerencia ahí sí era explícita. Porque lo que estaba el presidente Jimmy Morales intentando era imponerle un ritmo de trabajo al Congreso de la República y eso es inconstitucional según el artículo 141. En el caso de hoy yo veo más aljaraquería en torno a esa denuncia. ¿Por qué? Primero por el diseño del mismo legislativo, y empiezo reflexionando sobre el listado nacional de diputados al Congreso de la República. ¿Cuál es el espíritu del listado nacional al Congreso de la República? Que el partido que gane el Ejecutivo tenga una bancada de operadores políticos adentro del Congreso. ¿Cuál injerencia entonces? Si el diseño mismo está pensado para que mediante el listado nacional el partido que gane el Ejecutivo por el voto en plancha pueda tener una bancada que le permita negociar los intereses de la agenda del Ejecutivo en el Legislativo. Y luego, lo que hemos visto es obviamente que en el país han funcionado desde aplanadoras en donde la dinámica del Legislativo se definía en casa presidencial, y me refiero específicamente a la aplanadora del Partido de la Democracia Cristiana, el primer gobierno de la época democrática, la aplanadora María del Partido de Avanzada Nacional bajo las feroces directrices del presidente Álvaro Arzú, la aplanadora azul del FRG, en donde el presidente del Congreso fue todo el tiempo el general Efraín Ríos Montt, y que obviamente tenían una línea de trabajo definida en alianza ejecutivo-legislativo. Es decir, me parece que la no supeditación de poderes es a que ningún poder puede darle órdenes al otro, pero entre legislativo y ejecutivo las negociaciones políticas
deben ser viabilizadas. De lo contrario, tendríamos tendríamos, digamos, un estado en el cual si la oposición gana el legislativo, como es en este momento, podría prácticamente paralizar al ejecutivo, que es precisamente un poco lo que sucede en el 2016, cuando el FCN en los inicios de esta legislatura quedan fuera de la junta directiva y quedan fuera de las comisiones de postulación. Eso los lleva a una estrategia espuria de salir a la compra de candidatos de diputados tránsfugas para elevar el número de votos. Y eso le ha sido efectivo para hoy estar al frente de una alianza de varios partidos que tienen más de 100 votos para la elección de la junta directiva. Entonces, me parece que hay que matizar el argumento. Si se demuestra efectivamente que el presidente dio la orden y que hay 5 bancadas que están siguiendo órdenes del presidente, eso es otra cosa. Pero de que se reúnan para negociar, bueno, hay que recordar las palabras de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que las cosas del legislativo las discutían en torno a una cama de hotel, en donde, por ejemplo, para la elección de jueces y magistrados del año 2014, hay una reunión entre el presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta de ese entonces Roxana Valdetti, y Manuel Valdizón, que era el líder de la oposición. Y esa alianza fue la que llevó a la actual Corte Suprema de Justicia, a las Cortes de Apelación. Entonces, me parece que hay que ir matizando y hacer los análisis institucionalizados y obviamente tomando en cuenta que las correlaciones de fuerza en política van variando en nuestro país, doctor Anleu, hasta cada hora. Licenciado Castillo, como siempre, muchas gracias por lo importante de su punto de vista, y es que es bueno conocer en la voz de ustedes, los expertos, ese análisis, esa lectura, esos escenarios que plantean en relación a temas nacionales importantes, coyunturales, y que lastimosamente, porque muchos guatemaltecos pues a veces tenemos memoria muy corta, olvidamos ese pasado reciente en el cual pues las cosas están más que claras. Así que qué mejor que usted, que nos ha refrescado la memoria en cuanto al quehacer político en temas de coyuntura. Le deseo toda clase de éxitos en sus actividades, licenciado Castillo. Siempre es un honor poder compartir con usted este espacio de reflexión, y un gran saludo para toda la audiencia. Hemos conversado con el licenciado Cristian Castillo, analista político del IMNUSAC, en relación a temas nacionales. Vamos a la pausa y volvemos.